A mí me encanta tener en mi refrigerador este tipo de condimentos que sirve para todo, para hacer una ensalada, para condimentar granos o para condimentar carnes, pescados, de todo. Es muy fácil de hacer y lo mantienes en la nevera y puedes resolver una cena así. Hoy te voy a enseñar a hacer este condimento secreto que huele delicioso. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Aquí vengo con mi bandeja de colores, vegetales que te aportan muchísimas vitaminas. Celery, ajo, cebolla, pimentones. Sí, otro frasquito para tu refrigerador. Pero cada frasquito te soluciona una comida distinta o varias. Esta técnica de meal prep sirve para todo. Limpia bien los pimentones, quítale las semillas y también todas las partecitas blancas que siempre amargan un poco. Utiliza pimentones de diferentes colores, ya que cada uno te aporta vitaminas distintas y del tamaño que tú quieras. Yo, por ejemplo, estoy utilizando estos pequeñitos. Lo cortas lo más pequeño posible y resérvalo. Ahora vamos con el ají dulce. Muchas veces me preguntan dónde consigo ají dulce aquí en Estados Unidos. Consigo estos que le llaman cachucha. Huelen y saben muy rico, aunque por supuesto no son los ajíes venezolanos. Pero hay que adaptarse a lo que se consigue y la verdad es que esta es una buena opción. Le voy a eliminar la partecita de arriba y todas las semillas. Te recomiendo hacerlo con guantes porque puede picar un poco y bueno, y si se te olvida y te pasas la mano por el ojo, te puedes imaginar. Voy a cortar una buena cantidad. Lo vas a cortar así bien pequeñito. Es importante que sepas agarrar bien el cuchillo para que no te cortes. Por ejemplo, si lo estás agarrando así por el mango, no es una manera segura. Si lo agarras así con el índice arriba, tampoco es una manera segura y te puedes cortar. La manera correcta de agarrar el cuchillo es colocando estos dos dedos en la hojilla del cuchillo. Eso te permite tener más control de la hojilla cuando estás picando y vas a tener menos posibilidades de cortarte. Cuéntame, ¿sabías cómo agarrar realmente el cuchillo? Dímelo en los comentarios. Listo los ajíes. Ahora vamos a pelar 3 o 4 ajos. Así de fácil. La magia del video. Si ustedes supieran todo lo que yo sufro para grabar cada uno de estos videos. Tardo horas, muchas veces días. Y la verdad es que el desorden que dejo ni les cuento. Si quieres un día te cuento cómo queda todo y cómo es el detrás de cámara de todos mis videos. La verdad es un trabajo que me encanta hacer, porque sé que de alguna manera te está ayudando a ti. Ya tenemos reservado también el apio o celery y el ajo. Vamos con la cebolla. También vamos a picarla lo más pequeño que ella nos los permita. Hoy se me olvidó protegerme y esto me está picando. Cebolla lista. Vamos a preparar el condimento con un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de arroz, puedes utilizar cualquiera. Un poco de sal, también le vamos a agregar un poco de ajo y el jugo de medio limón. Comenzamos con medio limón y luego se lo agregamos completo en el caso tal de que tenga la acidez que nos gusta. Pica también un manojo pequeño de cilantro y resérvalo para utilizarlo al final. Recuerda visitar mi tienda por mis ebooks en recetaslily.com/shop. Ahora en un recipiente vamos a mezclar todos estos vegetales que picamos. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de los olores y el color de esta preparación. Una vez que lo tienes mezcladito, le vas a agregar algunas hierbas, lo que tú quieras, pero yo le voy a agregar orégano y tomillo. Toda la receta escrita te la voy a dejar en mi página web recetaslily.com y los ingredientes están en la caja de descripción. Agregamos todo el líquido del aderezo y por supuesto vamos a volver a mezclar. Agrega pimienta negra al gusto. Recuerda que también tienes mis ebooks en mi página web y con ellos puedes armar menús saludables para toda tu semana. Esto ya está casi listo, solamente me falta un detalle. Voy a verificar la sal. Está muy rico. Delicioso. Y le voy a agregar un poco más de aceite de oliva, solamente un chorrito.
Ahora busca tu famoso frasquito con tapa. Soy fan de estos frascos. Primero porque no te ocupan espacio en la nevera o refrigerador. Y segundo porque ahí puedo guardar de todo. Si tú ves mi refrigerador, está lleno de estos frasquitos con distintas preparaciones que me sirven para toda la semana. Una vez que lo tengo listo en el frasco, lo voy a terminar de llenar con un poquito de agua. Ahora lo tapo y lo remuevo muy bien. ¿Para qué sirve este condimento? Con esto puedes hacer una ensalada. Puedes condimentar frutas, ceviche, granos, arroz, coliflor, brócoli, papas hervidas, batata. Te sirve para todo. ¿Acaso no te parece una buena idea hacerlo ahora mismo? Este condimento lo puedes utilizar de inmediato, pero cada día que esté en la nevera va a ser mucho más rico. Manténlo tapado y cada vez que lo saques, agítalo un poco para que el sabor se mueva y no esté concentrado en un solo lado. Yo voy a utilizar un poco para hacer este ceviche de piña. ¿Quieres la receta? Es la cena perfecta. Si te gusta esta receta, por favor, déjame tu manita arriba y suscríbete a mi canal. Sígueme en todas mis redes y mantente al tanto de todos los videos que voy a subir. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.